Mis hermanos y amigos, qué bueno saludarles en esta tarde. Es una bendición de parte de nuestro Dios estar una vez más presentando el mensaje de la palabra de nuestro Dios. En este momento vamos a estar meditando en el libro de Gálatas, el apóstol San Pablo, la epístola de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Una bendición muy grande de parte de nuestro Dios, como lo digo, que estemos con vida hasta este momento. Por eso es que tenemos la bendición, tenemos el gran privilegio de continuamente estar presentando el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a meditar en este momento en un tema pues muy precioso. Bendito sea Dios en esta tarde. En el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 19 en adelante, donde en este capítulo nos habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En este pasaje vemos 17 deseos carnales que nos menciona la palabra de Dios. Es interesante que nosotros escuchemos, que sepamos esto, amados hermanos, para que nos alertemos y comencemos a pedirle a nuestro Dios que nos dé fortaleza, que nos dé esa fuerza que necesitamos para sumergirnos en Él, para buscar la dirección del Espíritu Santo, ya que estas obras que se manifiestan a través de la carne, es peligroso que aún siendo creyente y nosotros vayamos a terminar en la condenación eterna. Así que vemos aquí en este versículo 19. Estoy en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos 17 obras de la carne. La palabra carne, aquí en este pasaje, en la Santa Biblia, describe la naturaleza humana con sus deseos inmorales. Como lo ha dicho el versículo 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque están fuera del propósito de Dios. Todas estas prácticas que son carnales. Bendito sea Dios. La naturaleza humana y sus deseos inmorales. Aun cuando nosotros, dice la Santa Biblia, que cuando nos convertimos a Cristo Jesús, esta humanidad, esto todavía sigue habitando en el creyente, porque dice la Santa Biblia que nosotros vamos a ser despojados completamente de ese enemigo hasta que Cristo o morimos en Cristo o suena la trompeta del Señor, donde dice las Sagradas Escrituras que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y tengo este propósito en esta tarde de edificarle a usted, de enseñarle esta bendita palabra. Glorificado sea el nombre de Jesús para siempre. Ya lo dice la palabra del Señor, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Adulterio es la primera que encabeza en este versículo 19.
manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Una obra terrible que debemos de apercibirnos, porque estos problemas se dan triste y lamentable, que aún dentro de la iglesia del Señor se practica algunas veces esto, pero como predicadores, como enseñadores de la palabra de Dios, tenemos toda la responsabilidad de llamar la atención al rebaño del Señor. Así que Satanás es el único que puede estar minando, engañando a un creyente. Este mismo libro, en el capítulo 6, dice la Santa Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, condenación eterna. Si siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces, esto del adulterio literalmente es que alguien esté cometiendo relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge. ¿Y qué dijo Dios? Allá en Éxodo capítulo 20, versículo 14, el mandamiento que Dios dijo: no cometerás adulterio. No está en el propósito de Dios el adulterio. Cuando Jesús vino a predicar el santo evangelio a esta tierra, los fariseos llegaban a él tentándole y le hablaban acerca aún del divorcio y querían tentar a Jesús, pero usted sabe y sabemos claramente que Jesús es Dios, y él dice el libro de Santiago que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no piensa una cosa, digamos, hoy y mañana está diciendo otra. En la Santa Biblia ya tenemos determinado qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya está determinado en la Santa Biblia qué es lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que dijo Jesucristo. Así que vemos aquí en esta primera obra carnal llamada el adulterio. Jesús dijo bien claro que no se podía estar en esta forma perseverando en su obra. No se puede. La Santa Biblia tiene muchos pasajes. Por ejemplo, dice que Él juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. A mucha gente no le gusta escuchar esto, aún dentro de la misma congregación. Hay hermanos que no les agrada. ¿Cuántos de los predicadores caemos mal porque decimos la verdad de Cristo? Queremos que usted entienda, queremos que usted sepa, que usted sea, mira, percibido, para que usted no vaya a ser condenado. Es tiempo de escapar. Bendito sea su nombre para siempre. El Señor nos ha dejado bien claro. Vemos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Capítulo 5, Evangelio de San Mateo. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo, fíjese, dice la Escritura, también fue dicho. Eso se está refiriendo al antiguo pacto, allá en la ley mosaica, porque los fariseos tentaban de esta forma a Jesús. Y dice la Escritura: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella o con la repudiada comete adulterio. Este es un problema. No hemos entendido lo sagrado que es el matrimonio. Quizás no hemos entendido todavía lo sagrado, lo puro que es el matrimonio. Pero en este pasaje, Jesucristo está dejando bien claro que no es su voluntad que en el hogar haya un rompimiento, sino que
la Santa Biblia nos enseña de que cuando alguien se separa, cuando alguien, dice la Escritura, se divorcia con su pareja, mire, hay un problema grandísimo. Es un problema muy grave que no es la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Qué nos dice la santa palabra de Dios en el capítulo 7 de Romanos? Glorificado sea el nombre de Dios. Dice así la palabra, 7 de Romanos 1 y 2. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Aquí cualquiera paga un divorcio, no sé qué cantidad, cualquiera, es bien fácil, un rompimiento de hogar, pero no es la voluntad de Dios. Note usted, así como estamos meditando en la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, que el adulterio es obra de la carne, 17 obras carnales, 17 deseos carnales que aparecen allí enumerados en el capítulo 5 de Gálatas. Así que en este pasaje de Romanos vemos que no es la voluntad de Dios. No podemos quitarlo de la Biblia. Hermanos, lectores de la Santa Biblia, no podemos quitar, no podemos anular este pasaje que está escrito. Se lo voy a repetir. Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice que la mujer está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Como dije en un mensaje pasado, no existe en la voluntad de Dios, no existe el divorcio. Jóvenes, es bueno que ustedes mediten con anticipación. Es bueno porque el matrimonio, o llamémosle el casamiento, no es juguete, no es cualquier cosa. El casamiento no es para un año, no es para 5 años, tal como se nos dice cuando se está llevando a cabo hasta que la muerte lo separe. ¿Se ha fijado usted que cuando nos están casando, o cuando, bueno, por lo menos cuando usted tuvo la experiencia de estarse casando con su pareja, es un juramento hasta que la muerte lo separe, porque esa es la voluntad de Dios? Yo sé que hay bastante Biblia que hablar, yo sé que hay bastantes pasajes de la Santa Biblia que poner como ejemplo, pero esta es la voluntad de Dios, la fidelidad. Vemos en Malaquías capítulo 2, versículo 16, que dice el Señor que Él aborrece el repudio. Amigo, hermano, Dios aborrece el divorcio. No está en la voluntad de Dios. Porque, mire, cuando alguien pues tiene un rompimiento de hogar, lo más fácil es que va a ir a adulterar. Y la Biblia dice pues en el capítulo 5 de Mateo, que hemos meditado, que se contamina la persona que ha sido repudiada, tanto la otra persona también. Así que eso es condenable entre la Biblia. Aquí, entre los mandamientos del Señor, según Gálatas 5:21, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así está marcado ya. Bendito sea su nombre para siempre. Pero ¿qué más podemos ver? Vemos en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 39, dice así: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Esta es la única
forma que avala, que otorga la palabra bendita de Dios, cómo una persona puede contraer matrimonio una vez más, que ella o él partan de este mundo. De otra forma no existe. Yo quiero decirle en esta tarde a todos los hermanos que se han divorciado de su esposa y aún se siguen congregando, están en serios problemas. Pero gloria a Dios, mientras hay vida, hay esperanza. Hermano, ¿qué tengo que hacer? Mire, primeramente, arrepiéntase. Segundo, vaya y póngase de acuerdo con su pareja. Reconcíliense. Satanás se va a oponer porque el diablo es el que se opone a todo. Pero esa es la voluntad de Dios. Hay hasta ministros que están doble casados. Dios los juzgará. Pero no es la voluntad del Señor que estén así. Hermanos, cuidémonos. Los que estamos luchando, los que conservamos nuestro hogar, cuidémonos. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé la fortaleza. Así que ya hemos meditado un poco acerca de esta obra de la carne, que son 17. Si Dios me lo permite, pues vamos a continuar así en orden, así sucesivamente, si Dios lo permite. Pero estamos meditando en esta primera obra que Gálatas le llama el adulterio. Literalmente, repito, literalmente significa que alguien tenga relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge. Eso es prohibido de parte de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 14, y en mucha palabra está marcado. Dijo Dios, no adulterarás. Han habido hombres pues que han cometido ese gran error. En el capítulo 6 de Proverbios vemos que dice que es algo que no... Mire, Dios perdona el pecado, porque Dios perdona toda clase de pecado. Pero dice la Santa Biblia que este pecado llamado el adulterio tiene consecuencias pero trágicas. Tiene consecuencias pero duras que no pueden ser borradas. Hemos sido perdonados por Jesucristo. Cuidémonos. Hay personas que no entienden esto. Cuando Jesús perdona, venimos del mundo, venimos de cometer grandes errores, hermanos. Pero mire, cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor nos deja nuevos. El Señor nos cambia, el Señor nos deja completamente nuevos. Dice la Santa Biblia en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted viene a Cristo, el Señor lo libera, el Señor lo deja limpio. Él tiene poder. Bendito sea su nombre en esta tarde. ¿Se acuerda usted del error que cometió el rey David? Claro que Dios lo perdonó. Es más, dice la Santa Biblia que era conforme al corazón de Dios este rey David. Pero las consecuencias fueron duras. Las consecuencias muy duras. Así que, como dice el Espíritu Santo, el que esté firme, mire que no caiga. Ya sabemos qué es el mundo. Ya sabemos, decía San Pablo en esta misma epístola a los Gálatas, allá por el 1 y el 2, capítulo 1 y 2, dice la Santa Biblia, si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Oiga lo que decía el siervo de Dios, si yo las cosas que destruí, en otras palabras, si yo antes pues me despojé de todo lo que hacía, de adulterio, de fornicaciones, de borracheras, de homicidios, de todo, si vuelvo otra vez a practicar lo mismo, yo me estoy haciendo transgresor. Acuérdense que el Señor nos habló, nos advirtió acerca aún de la mujer de Lot, de no ver hacia atrás. Muchos textos bíblicos que hay que nos hablan, no es bíblico regresar atrás. Te alabo y te adoro en esta tarde, Jesús. Así que, retornando a la epístola a los Gálatas, vemos aquí que el adulterio es la primera obra carnal que encabeza estas 17 obras carnales. Le voy a repetir lo que le mencioné al principio, que esto de la carne, la naturaleza humana, con sus deseos inmorales, a pesar que Cristo nos libera,
Jesucristo nos limpia y nos purifica, pero esta batalla la tenemos constantemente. O cuando morimos, o si suena la trompeta del Señor, allí sí, ahí ya no corremos peligro. Si usted ha leído la Biblia, le voy a recordar lo que siempre San Pablo dijo en Filipenses 3:12. Ni yo mismo pretendo haber alcanzado ya o que ya sea perfecto, pero prosigo por ver si logro tomar aquello por lo cual fui amado por Cristo. La Biblia nos habla que somos salvos en esperanza. ¿Saben por qué, hermanos? Salvos en esperanza. Porque nosotros, si nos descuidamos, volvemos otra vez atrás. Regresamos otra vez. Es peligroso caer. Le voy a comprobar también con la Santa Biblia. No tengo prisa, tengo mucho tiempo. Si Dios me lo permite, vamos a seguir meditando en este estudio, en esta exhortación de la palabra de Dios acerca de las obras de la carne. Pero le voy a comprobar con la Santa Biblia que por mucho que se santifique una persona, pero esta naturaleza caída siempre va a estar batallando en él. Este pasaje y muchos, Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, nos habla acerca de la vida que teníamos antes y la vida nueva que tenemos hoy en Cristo Jesús. Escuche usted, por favor, el reto que tenemos nosotros, los que queremos tener paz con Cristo, los que queremos tener comunión con el Señor, los que queremos participar en aquel día de las promesas que Él nos ha dejado. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y comienza hablando de cosas carnales. Claro, es bueno explicar esto, porque hay personas que no entienden esto. Que esto nosotros no luchamos en nuestra propia fuerza, sino que cuando usted se entrega a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre su vida y le da fuerza para comenzar a despojarse de todas estas cosas. Nosotros jamás podríamos lograr, nosotros no podemos hacer nada por sí solos. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, dice así la palabra de Dios, Efesios 4, 22. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de verdad. ¿Se da cuenta usted que es un reto suyo y mío? Despojarnos, comenzar a pedirle a Dios fortaleza. Usted me dirá cómo puedo hacer. Es fácil. Dios nos ha dejado este libro glorioso, es su palabra. Aquí está Dios, aquí está el Señor, aquí se manifiesta Dios en este libro glorioso. Aquí nos habla. Usted escuchando mensajes, ya sea como este mensaje que le estoy predicando, mensajes por la radio, mensajes por la televisión, bendito sea el Rey, usted puede ser edificado. ¿Cuántas personas no pueden avanzar en el Evangelio porque ponen su mirada en el hombre? Escrito está, es maldito el hombre que confía en el hombre. Pero aquí está el consejo divino. Bendito sea Cristo. Así que vemos aquí en este versículo 19 que el adulterio encabeza estas 17 obras carnales. Sencillo, lo menciono una vez más. ¿Qué es adulterio? Alguien que comete relaciones sexuales
con otra persona que no es su cónyuge. Eso no es la voluntad de Dios. Eso lleva a la condenación. Eso está marcado en Apocalipsis también. Bendito sea su nombre. Pero ¿qué más podemos ver? La fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es la conducta y relaciones inmorales. Lo mismo, con la diferencia que aquí en la fornicación está hablando de personas que no están casadas. Ahora, yo quiero mencionar esto recordando lo que mencionaba de Jesús en el capítulo 5 de Mateo. Cuando Jesús le tentaban los fariseos, vemos en el capítulo 19 de Mateo también, cuando Jesús dice en su palabra que no puede haber un divorcio, no puede haber un rompimiento de hogar, a no ser por fornicación. Dicho de otra forma, si usted tiene una versión Dios habla hoy, usted va a ver que allí dice, a no ser por una unión ilegal. En otras palabras, cuando alguien comete relaciones sexuales, digamos, fuera del matrimonio, entre jóvenes, allí sí, la Biblia está avalando que puede haber una separación cuando ha habido una unión ilegal. No sé si allí en el país donde usted me está viendo y escuchando, no sé cómo, pero aquí le llamamos personas que están acompañadas nada más, personas que no han hecho, digamos, un trato serio y casarse y llevar a cabo el matrimonio. Esas personas sí, Jesús se estaba refiriendo. Lea el capítulo 19 de Mateo y usted se dará cuenta que es una gran verdad la que le estoy mencionando. Pero ya cuando una pareja ha contraído matrimonio, es difícil. Es difícil. San Pablo siempre en 1 Corintios capítulo 7 nos habla de que en el matrimonio no podemos separarnos de nuestra pareja, a no ser con un propósito, dice el siervo de Dios, por un mutuo consentimiento para entregarse a determinado momento de sacrificio para Dios y luego volver a juntaros, dice la palabra bendita de Dios. Pero los que hemos entendido, los que estamos en la bendición del matrimonio, debemos de entenderlo que no podemos separarnos, porque Jesús dijo, allá Dios en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 24, dijo Dios, porque el Hijo dejará padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Claro que hay, en todo el mundo hay abogados. Llegan unos hermanos que están muy emproblemados, fácil. Pagan cierta cantidad de dinero y se rompe el matrimonio, el pacto que se había hecho. Pero más no podemos entender que Dios todo lo mira, que Dios todo lo está notando. Entonces, volvemos otra vez a la palabra que nos dice que fornicarios y adúlteros no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, versículo 21. Así dice la palabra bendita de Dios. Así que tanto el adulterio como la fornicación son condenables. No es el propósito de Dios. Esto Dios quiera y que los ministros lo enfaticen tras los púlpitos. Dios permita que se enseñe bastante, porque la iglesia de Cristo por eso se enferma, por eso no puede aumentar, no puede crecer la iglesia del Señor. No es como en los tiempos antiguos. Usted recuerda el capítulo 5 de 1 Corintios, San Pablo es informado de un problema que se estaba llevando a cabo, que un muchacho le había quitado la mujer a su padre, se había acompañado con ella, se habían juntado para vivir, teniendo relaciones ilícitamente, y el siervo de Dios rápido pues dice a ese perverso, quítenlo, sáquenlo. Eso es lo que tenemos en la Santa Biblia. Ahora, ¿se puede vivir así hoy en día? Amén, sí se puede. Se puede. Bendito sea su nombre. Así que, número 2, adulterio y fornicación. Las prácticas sexuales inmorales.
Fíjense que no solamente significa literalmente la relación sexual, sino aún que el complacerse en fotos, películas publicadas o pornográficas. Todo eso son deseos que minan la mente y el corazón, dañan. Dice la palabra de Dios, hermanos, les ruego que se abstengan de todo deseo carnal que batalla contra el alma, toda impureza, todo deseo carnal, mire, viene a luchar con nuestra alma, porque Jesús nos enseñó esta palabra diciendo que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa batalla que le mencionaba en el capítulo 3 de Colosenses. Pero, hermano y amigo, sépalo en esta tarde, que es algo que ustedes y yo tenemos ese desafío, tenemos esa gran responsabilidad. Dios ya mandó a su Hijo Jesucristo, Él concluyó, hizo perfecta, la redención terminó, pero ahora nosotros tenemos toda la responsabilidad de decirle al Señor, perdóname, estoy metido en uno de estos vicios, en una de estas obras, no puedo salir de allí. Escrito está, si el Hijo del Hombre te libertare, seréis verdaderamente libre. Esto que he mencionado de la fornicación, de el divertirse mirando películas obscenas, pornografía y toda publicación que tiene que ver con esta degeneración, es algo que está fuera de la voluntad de Dios y se le llama, la Biblia le llama fornicación. Ya quiero ir cerrando para, si Dios me lo permite, pues continuaremos con esto. Le invito a que usted se una y que sintonice este canal para que usted sea edificado con la palabra de Dios. Así que vemos aquí, bendito sea Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Vamos otra vez al 21. Dice la Escritura que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un llamado para el cuerpo de Cristo. Un llamado para usted. Usted tiene Biblia. Usted alaba a Dios. Pero si está practicando una de estas cosas, son 17. Solo he logrado cubrir 2 apenas. Todavía hay tiempo. Jesús te puede liberar. Jesús te puede bendecir, te puede libertar. Dios es bueno, Dios nos comprende. Dios no es como nosotros, los hombres. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Vamos a la tercera y ahí estamos finalizando. La tercera obra de la carne. Dice así la palabra, bendita al Señor. Además de la fornicación está la inmundicia. Bendito sea el Rey. ¿Qué es la inmundicia? Siempre está relacionado con los pecados sexuales, obras y vicios malvados, pensamientos y deseos del corazón. Esto es lo que nos habla la Santa Biblia. Ahora, le digo algo. ¿Conoce esto los ministros acerca de sus ovejas? No, jamás. Porque dice la Santa Biblia que Dios es el único que escudriña la mente y el corazón. Un ministro no puede conocer lo profundo que hay en el corazón, los pensamientos. Dios sí. Juan capítulo 2, versículo 25, lo dice, que Dios conoce los pensamientos de los hombres. Jesús conoce todo lo que hay en nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es la que se mete hasta el alma, hasta el tuétano. Así que vemos la tercera palabra y aquí nos estamos quedando. Tercera obra de la carne que se llama inmundicia. Lo invito, mire,
Gálatas 5, versículo 19. Si el Señor nos permite, después veremos cuáles son los frutos del Espíritu, los que Dios anhela que nosotros tengamos. La inmundicia. Pecados sexuales también. Bendito sea su nombre. Quiero finalizar aquí quedando pendientes 15 obras carnales. Al fin y al cabo, hermano y amigo, el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios y Él nos dará las fuerzas para que sigamos pues compartiendo esta bendición. Le invito en esta tarde que usted medite, amigo, no es imposible, no es difícil con Dios, no es nada de imposible. Alabado sea su nombre. Las borracheras, las hemos leído en Colosenses. Dios perdona toda esa clase de males, de obras que hay en nuestra vida. En esta tarde le invito, hermano, también le invito con Biblia, bueno, quizás congregándose en su casa, reuniéndose con su familia, pero si secretamente hay alguna de estas cosas, podemos pedirle perdón al Señor en esta tarde. Amén. Será hasta la próxima.